Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema del que se lee mucho, se escucha mucho y yo creo que se entiende poco, que es ABA, el tipo de intervención o de terapias que hemos oído mencionar bastante. Y para eso tenemos una invitada muy especial que agradecemos enormemente que nos volvió a aceptar la invitación. Tenemos a la doctora Patricia Gaviria. Patri, muchas gracias otra vez por venir. Qué rico tenerte acá. Yo totalmente encantada, aunque el tema es complejo. El tema es complejo y por eso te trajimos, Ajá. precisamente. Patricia, les recuerdo porque la tuvimos hace un año por acá. Patricia es psicóloga, tiene una maestría en psicología clínica, es la fundadora de la Fundación Integrar y tiene como 40 y pico de años de experiencia en la intervención y en todo lo que es el manejo terapéutico de personas del espectro del autismo. Entonces, pues por supuesto que te teníamos que invitar a desenredar este nudo Sí, y nudo total. empecemos a hablar de, bueno, ¿qué es ABA? ¿Qué es ABA? Entonces, primer problema, ABA no es terapia. ABA es las siglas en inglés de análisis conductual aplicado. ¿Qué es análisis conductual aplicado? Em, Nos vamos a devolver al año 1938. Hmm, En el laboratorio de psicología de Harvard se empieza a trabajar en encontrar, digamos que la explicación de cómo funciona el comportamiento humano. O sea, qué es lo que hace que los humanos nos movamos en un sentido o en otro, hagamos algunas cosas o dejemos de hacer otras. Bueno, entonces aparece un trabajo que se llama análisis experimental de la conducta. O sea, es todo un trabajo por entender la conducta más allá de la especulación o de las teorías que no se podían comprobar. Y este grupo de investigadores, entre los cuales, pues digamos que la figura que más se conoció fue Skinner, empezaron fue a buscar la manera de estudiar el comportamiento de una forma completamente científica, ¿sí? O sea, que ellos pudieran medir perfectamente la frecuencia del comportamiento, la intensidad que tenía, ¿sí? Obviamente, pues empezaron entonces trabajando con animales. Entonces, por mucho tiempo fue un trabajo que se llevó solamente en laboratorios muy de animales. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, algo tiene que empezar a buscar cómo hacer la traspolación a los humanos y empezar a entender cómo esto que hemos ido encontrando en animales puede explicar también el comportamiento humano. Entonces empezaron a hacer una serie de investigaciones en las cuales la mayoría de digamos, los sujetos de investigación fueron los mismos estudiantes de la universidad, ¿sí? Que se prestaban para hacer toda la parte de investigación. ajá. Y ellos lo que fueron encontrando es como lo que hoy llamamos los principios de la conducta, o sea, como qué rige el comportamiento humano. Entonces encontraron unos principios básicos. La conocemos como la ley del refuerzo, la ley del castigo, la ley de la extinción, la ley de la deprivación y la ley de la saciedad. Y ellos empezaron a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ya sabemos que estos son los principios que mueven el comportamiento humano. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, otro conjunto de psicólogos que trabajaban ya directamente con personas que tenían alguna condición, dijeron, déjennos conocer todos cómo funcionan los principios y nosotros vamos a intentar hacer el trabajo con humanos, con personas que tienen alguna problemática. Patricia, y antes de que sigas esa historia tan interesante que siempre la cuentas como tan rico, me llama la atención la época que nos mencionas, porque entonces era cuando estaba
en su auge también en el psicoanálisis. Entonces me Totalmente. imagino que esto surge también como en contraposición ya en la Sí. psicología de una versión completamente diferente, basado en el presente y basado en explicaciones pues como más Claro. concretas. Claro, porque es que, o sea, lo que venía en ese momento era toda la parte de psicoanálisis con una serie de principios que no se podían demostrar, ¿cierto? O sea, eran Ajá. más especulativos, pero que a la hora de ir a tratar de trabajar con esos principios de una manera controlada, no se podía, porque eran todas inferencias que se hacían del comportamiento humano. Inclusive cuando se trataban de replicar algunas cosas que se habían hecho con otros pacientes no funcionaban, ¿sí? Entonces, esto es como una manera de decir, bueno, no tenemos que hacer algo más allá, poder, cuando vamos a trabajar con una persona que tiene una dificultad, poder estar más seguros de que sí vamos a ayudar. Digamos que la motivación fundamental era esa, o sea, que yo sí, cuando fuera a hacer terapia, realmente yo le pudiera ayudar a las personas y no fuera una cosa al azar, ¿cierto? Porque esto era al azar, a algunos les servía, a otros no les servía. Ujú. Entonces, esto se hace la traspolación y empieza a trabajar en un hospital psiquiátrico Ajá. con pacientes esquizofrénicos, un hospital muy famoso, que es el que primero empieza a usar estos principios. Las cosas empiezan a funcionar. ¿Qué empieza a pasar? Que los pacientes empiezan a tener mejor condición de vida, a estar mucho más tranquilos, con mucho más bienestar, ¿sí? Y entonces surge eso que se llamaba análisis experimental, surge el análisis conductual aplicado, ¿sí? O sea, antes no era sino experimental en laboratorios, ahora es aplicado en el mundo real, en el mundo de la gente común y corriente, ¿sí? Entonces, eso es ABA, eso es análisis conductual aplicado, que cuando ya se lleva a terapia, ¿sí? Se llama modificación de conducta, ¿sí? Eso fue lo primero que, o sea, digamos que esa fue su primera forma. Entonces, si yo voy a hablar de terapia, debo hablar estrictamente de modificación de conducta, ¿sí? Ese sería. Y tenemos muchos tratamientos conductuales. Entonces, cuando se aplican estrictamente los principios experimentales, yo hablo de modificación de conducta. Cuando estoy utilizando otros tipos de principios del comportamiento humano, estamos hablando de terapias conductuales, ¿sí? Que son también, digamos, de alguna manera, derivaciones que se hicieron de ese análisis experimental. Pero modificación de conducta es la utilización para cambiar comportamientos problemáticos con los principios del análisis experimental. Pero es que, ¿sabes qué? De la forma en que lo estás explicando, pues es claro. Para mí es nuevo, pero es claro. Pero yo en todo este camino, en mi experiencia pues con Nicolás, yo nunca había escuchado nada de lo que estás diciendo. En cambio, sí había escuchado que ofrecen terapia SABA. Sí. Entonces, cuando ofrecen terapia SABA, pues, ¿qué es eso? Es que mira, lo que pasa es que finalmente yo creo que la gente empieza a usar las cosas, pero sin conocer sus orígenes y sin saber realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, para muchas personas, usar esos principios del comportamiento se convierte en como si fuera sinónimo pues, de la terapia, ¿cierto? Pero realmente cuando yo hablo de análisis conductual, yo lo que estoy haciendo es entender el comportamiento y lo voy a entender no solamente para modificarlo, porque lo quiero cambiar pues, por un otro comportamiento, sino porque quiero que una persona, por ejemplo, aprenda algo nuevo. ¿Sí? Ajá. Entonces yo ya, cuando yo entiendo los principios que rigen pues el comportamiento humano, yo lo voy a usar para enseñarle a un niño a leer, Ajá. matemáticas, ¿sí? O sea, cualquier área del conocimiento o inclusive de movimientos corporales, o sea, porque yo ya lo que estoy diciendo es que yo estoy entendiendo cómo funciona el comportamiento. Entonces yo lo que voy a hacer es usar esos principios y los voy a utilizar para enseñar. Realmente inclusive hoy hablamos más como en términos de aprendizaje, ¿cierto? Que usamos los principios del comportamiento en términos de enseñar, en términos de que la persona pueda aprender comportamientos nuevos o que pueda dejar de lado comportamientos que no están siendo, digamos, convenientes para la persona, ¿cierto? Ujú. Entonces, sí hay que hacer la diferencia, porque análisis conductual básicamente es una manera de explicar el comportamiento humano para poder o enseñar o para poder eliminar comportamientos que pueden ser problemáticos. Ok, entonces la duda es, primero, ¿hay alguna diferencia entre hablar de métodos conductuales
principios conductuales, terapias conductuales. ¿Eso es Sí. sinónimo? ¿Eso No, es no, no hay diferente? sinónimos. Los principios, vuelvo y lo digo, ¿cierto? Son los que nos permitieron entender cómo se rige el comportamiento humano. Pues porque para empezar, los humanos nunca hacemos nada que no sea funcional, ¿sí? O sea, que no sirva para resolver algo, para obtener algo, para eliminar algo, ¿cierto? Siempre estamos, o sea, no hacemos comportamiento en el vacío, ¿cierto? Siempre el comportamiento tiene una explicación. Que no la conozcamos es otra cosa, ¿sí? Que no la podamos entender, pero si la explicación existe, puede que la explicación incluso sea biológica, ¿cierto? Sea interna, pero siempre hay una explicación. Entonces, esos son los principios, ¿cierto? Los que me van a explicar. Los tratamientos conductuales son todos los que de alguna manera lo que están haciendo es cambiar conductas que yo puedo observar, ¿cierto? Entonces, tienes cosas como desensibilización sistemática, ¿sí? Ujú. ¿Qué estoy haciendo? Eliminándole una fobia a una persona y lo voy a desensibilizar, o sea, le voy a quitar sensibilidad a ese estímulo que le quita temor. Eso es un tratamiento conductual, que no es modificación de conducta, que no es lo que estamos hoy llamando ABA, ¿sí? Sí, Ajá. es otra forma. No sé, hacer desarrollo de programas de habilidades sociales, eso también son tratamientos conductuales. O sea, ¿por qué? Porque estoy siempre trabajando sobre conducta que yo puedo observar y que yo puedo entonces darme cuenta que la conducta se aumentó, se disminuyó, o sea, de acuerdo con lo que yo necesite. Y cuando estoy hablando de modificación de conducta, estoy hablando exclusivamente del uso del refuerzo, del castigo y de la extinción para aumentar conductas o eliminar conductas. Pero si yo estoy hablando de un tratamiento conductual, puede que esté utilizando modelamiento, ¿cierto? Que la persona aprende a imitar de otro, o que esté hablando de moldear una conducta, de aprenderla paso a paso. Entonces, no son sinónimos, ¿cierto? Son, digamos que en la base todos puede que estén utilizando principios del comportamiento, pero modificación de conducta es una cosa muy específica que solo está usando los principios. Y tratamientos conductuales están utilizando muchas más, digamos, teorías o otros aspectos del comportamiento que van a ser necesarios trabajarlos, ¿sí? Por ejemplo, yo que la forma en que le hemos hecho las terapias a Nicolás en su mayoría ha sido como muy en el ambiente natural, un trabajo en equipo de los profesionales y acá en la casa. Parte de lo que hemos hecho y lo que nos han enseñado los profesionales a hacer desde el comienzo es observar mucho a Nicolás, conocer por qué se comporta así, cuándo se comporta así. O sea que ahí ya, según te entiendo, vendríamos haciendo el análisis conductual de Nicolás en la casa, Correcto. ¿cierto que sí? Perfectamente, eso encantada, ¿me entendiste? Estás haciendo análisis conductual y entonces te estás entendiendo, ah, Nicolás hace esto por esto, entonces le podemos ayudar de esta manera, podemos mejorar esto. Sí, Ajá, claro, o sea, sí, pues esto lo pone ansioso, pero es porque observamos pues con lupa. Y gracias a eso, por ejemplo, les hemos enseñado no solamente, por ejemplo, a leer y a escribir o matemáticas, sino inclusive a comunicarse, como una de sus mayores dificultades es la comunicación. Pues ahí vamos viendo como, ay, mira, fue que no entendió esto, se comporta así cuando se estresa por aquello o sí. cuando escucha esto. Y en la comunicación, como que nos hemos puesto, o sea, hemos encontrado a partir de ese análisis qué es lo que le tenemos que enseñar. Entonces ya mi duda es, cuando se lo estamos enseñando, ¿significa que estamos haciendo algo conductual? Están haciendo un tratamiento conductual, Ah, ya. exactamente. Eso en la casa. Cuando ya están, o sea, ya entendieron qué era lo que estaba pasando. Y entonces dicen, ah, bueno, entonces cada vez que Nicolás esté haciendo determinada cosa, que ya sabemos que va, no sé, se va a poner ansioso, entonces nosotros vamos a eliminar este estímulo porque ya vimos que este es el que le está generando, está Exacto. desencadenando esa ansiedad. Ahí estás haciendo un tratamiento conductual. Pero mira que él cuando tenía 5 años le ordenaron, o sea, el neurólogo le ordenó 10 sesiones de terapia cognitivo-conductual. ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso también es un... Resulta que por muchos años los psicólogos solamente se preocuparon por las conductas que podían observar, porque incluso dijeron, no, todo lo que no podamos observar, no, no nos metamos con eso. Casi que es que era como que no existiera, ¿cierto? Ujú. Pero llegó una generación de psicólogos, tecitos de los 80, como ya llegan entrando a los 80, que dijeron, no, un momentico, pero es que también existe el pensamiento, ¿sí? Existe la cognición,
¿sí? Las funciones cognitivas, atención, memoria, motivación, etcétera, ¿cierto? No, y pues el hombre no solamente es conducta que yo pueda observar, los hombres también tenemos conductas interiores o tenemos problemáticas internas, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar no solamente con la conducta, sino que vamos a trabajar también con la cognición, O sea, y ¿sí? lo que pensamos, la manera como Pensa pensamos, influye en cómo en cómo reaccionamos. reaccionamos, Ajá. ¿sí? Las emociones que tenemos pueden hacer que actuemos de determinada manera y pensemos de determinada forma. Entonces se entendió que la conducta se organizaba como en un triángulo, ¿sí? Entonces a veces teníamos pensamientos que desencadenaban la acción, digamos, la conducta observable. A veces teníamos conductas, acciones que podíamos ver que desencadenaban una emoción, ¿sí? O sea, si yo corro muy rápido, puedo empezar a sentir que tengo algo así como miedo, ¿sí? Ajá. Entonces era la conducta que o podía tener una emoción, ¿cierto? Una ira intensa y eso me ponía a pensar en que el mundo es malo, esa persona, Ajá. ¿sí? ¿Sí? Entonces por eso hablamos del triángulo, porque a veces la emoción me lleva al pensamiento o a la conducta, a veces la conducta, la emoción o al pensamiento y todo esto se va a dar de una manera muy dinámica. Entonces apareció una generación trabajando cognitivo-conductual, tanto la conducta que se podía observar como la conducta que no se va a poder observar. A ver, o sea que volvamos al comienzo, porque es que esto es de alta complejidad. Principios conductuales son el reforzamiento, o Castigo, sea, las consecuencias de un comportamiento, si son favorables, van a incrementar la la posibilidad conducta, de que esa sí. conducta se presente, eso es Si yo reforzamiento. resolví, o sea, si yo logro resolver con mi conducta algo, digo que está bajo el principio del refuerzo. O Sí, no sea, siempre es que obtenga algo ok, favorable, sí, sea porque alguien le dio esa consecuencia o porque el resultado fue favorable. favorable, sí. Entonces, esos son principios. Igual el castigo, que es lo contrario, hay ya sea consecuencias que no son favorables porque me las dieron o porque no fue lo que yo esperaba. Entonces, esas La conducta conductas van a ir se va a disminuir. disminuyendo. Bueno, Si no extinción. existe absolutamente ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa, no se obtiene nadie, entonces decimos extinción, o sea, la conducta deja de tener función. Eso es, O si vamos retirando esas o si consecuencias que retiramos antes. las consecuencias. Ok. Si yo te expongo a mucho estímulo, un estímulo de algo que te parece maravilloso, ¿cierto? Te encanta el cine y yo te llevo a cine un mes seguido, 30 días seguidos, ¿sí? Tú te vas a saciar. Ese es el principio de la saciedad, ¿sí? Eso que parecía tan maravilloso ya no tiene tanta sentido, ya no Ay, tiene no. tanto significado. Porque los Ajá. hombres nos movemos por necesidades, ¿cierto? Cuando necesitamos, entonces hacemos cosas pero si ya no necesitamos, obviamente entonces vamos a entrar en saciedad. Pero puede pasar lo contrario. Adoro el cine y llevo 6 meses sin ir al cine. Me voy a cualquier película, así la sea la más horrorosa, y yo paso feliz porque Ok. estaba bajo de privación, ¿sí? Entonces cualquier cantidad del estímulo que me gusta me va a parecer maravilloso. Ok. Entonces así están funcionando los principios, ¿sí? Entonces, luego se empiezan a utilizar para efectos de, ya sea incrementar conductas, y ya hablemos de poblaciones como la del autismo, Sí, que probablemente en esa época ni siquiera se tenía muy claro qué era el autismo, pero totalmente. bueno, con poblaciones con necesidades se empezaron a utilizar principios, y lo que se llamó modificación de conducta fue esa etapa como tan radical en la que todo era o reforzar o O castigar, castigar o deprivar, ¿sí? que llevó pues a Que muchas fueron terribles, situaciones sí, sí. complejas y que llevaron a toda la mala fama, obviamente, de todos los principios Porque conductuales. además de que esto era una cosa completamente como mecánico, ¿cierto? O sea, era un terapeuta que se sentaba al frente de un niño o un adolescente, ¿cierto? Y entonces resulta que al niño habían descubierto que le encantaba, no sé, el chocolate. Entonces no le daban chocolate por una semana. Y se sentaban con una cajita aquí llena de chocolates, ¿cierto? O sea, que tenían un niño enloquecido por comerse eso. Ajá. Y empezaban a pedirle que diera cierto tipo de respuestas de manera que si daba la respuesta, entonces le entregaban el chocolate, ¿sí? Ajá. Ok. Esto era de un mecánico horrible. Y no solamente eso, sino que además era que todo lo que nos parecía que era como espantoso, como que no nos gustaba a los terapeutas, había que erradicarlo. Entonces, no sé, el muchachito hacía mucho así. No, es horrible que la gente que haga así. Entonces, vamos a extinguirle esta conducta.
O sea, no entendíamos nada. Y lo único era que lo que nos parecía que no estaba bien, que a nosotros no nos parecía, no era la persona, porque no teníamos ni siquiera la decencia de averiguar si la persona necesitaba o no necesitaba esas conductas y por qué, Ujú. ¿cierto? Entender Entonces, la función. exacto, no entendíamos que tenía una función y que esa función, o sea, nosotros lo único que pensábamos era que, no, que eso era inadecuado, que eso se veía feo, que socialmente no era aceptable, ¿cierto? Entonces, había que quitar todo. Ujú. Entonces, obviamente, todos los movimientos de autorrepresentación en autismo hoy dicen, por favor, ¿sí? Ok. Pecaminoso, porque hicimos daño. Esa pregunta yo te la tenía aquí en el tintero, pero quiero devolverme un pasito con la pregunta que te hacía Amanda, de bueno, entonces lo que hoy nos venden o la gente ofrece como terapia SABA o como terapia cognitivo-conductual, en realidad yo siento que muchas veces no lo es, No, porque, por ejemplo, si fuéramos a hablar de una verdadera terapia cognitivo-conductual, estaríamos tratando de intervenir lo que la persona piensa piensa o sobre siente. los eventos del Sí. entorno, sobre su propia Ujú. conducta o las ideas que le están rondando que vamos a tratar de que tenga otra perspectiva. Y nosotros sabemos que en muchas de las intervenciones, sobre todo con niños, puede que con adolescentes y adultos, pero con niños no se está en realidad modificando ese componente No, cognitivo. Entonces yo supongo que también se han vuelto como modas y que se venden servicios como ABA o como terapia cognitivo-conductual sin que lo sin, sean. sin que lo sean, Sí, sin ¿cierto? que lo sean, sí. Y digamos que mucha parte, por ejemplo, o sea, para poder hacer una intervención cognitivo-conductual, yo necesito una persona que la persona que tengo al frente tenga mucho dominio de su pensamiento, ¿sí? Porque me tiene que hablar acerca de cómo piensa, cómo siente, ¿sí? Ujú. Y eso no va a ser fácil ni con niños pequeños, ni con una persona con autismo que no sea verbal, ¿sí? Entonces, Claro. si a mí me venden terapia cognitivo-conductual en una persona no verbal, no, eso no me están vendiendo, no, me están diciendo una mentira, Ok. porque no tengo manera, o sea, yo no puedo escudriñar en el pensamiento de la persona, ¿sí? O sea, no tenemos todavía radiografías que nos permitan eso. Entonces, yo no voy a, eso nunca va a ser terapia cognitivo-conductual, O sea, ¿sí? para poder realizar terapia cognitivo-conductual, tiene que Tienes que hablar. poderse entender los pensamientos del otro. Claro, claro. Y Con tú me los tienes razón. que narrar, ¿sí? Si tú eres en ese momento mi paciente, tú me tienes que hablar de tus pensamientos. Tú me vas a decir, yo me siento mal en tal circunstancia. Y entonces yo te voy a decir, bueno, cuando estás ahí, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Entonces tú me tienes que hablar de lo que piensas, ¿sí? Con razón, la psicóloga que le hizo esas 10 sesiones de terapia a Nicolás no me supo explicar. Porque Nicolás habla poco y lo poco que habla lo habla enredado, a los 5 años menos. Sí. Y él entraba 40 minutos a la sesión, salía y yo preguntaba que, no, que le fue bien. Y al final, en un informe de 5 minuticos, yo era, pero ¿qué hacían? ¿Para qué era? Pero que, y no hubo como una No, explicación. incluso muchas veces se plantea es como que, o sea, voy a generar una situación como de juego, ¿sí? Como una simulación. Y entonces, a través de ese juego, de la manera como ese niño está jugando, entonces yo voy a interpretar cómo está pensando, pero yo estoy interpretando, ¿sí? Sí. No Ujú. sé, o sea, realmente yo no sé si eso no es. Entonces, tenemos, por ejemplo, una estrategia de evaluación se llama la caja de arena, ¿cierto? Entonces, en la caja de arena se ponen una serie de figuritas y que simulan como con pues, personajes que pueden estar cercanos al niño. Y yo le voy a pedir al niño que juegue con ellos y supuestamente a partir de cómo él los organice yo puedo empezar a sacar conclusiones, pero son mis conclusiones, ¿sí? Ujú. Entonces, realmente no, pues terapia cognitivo-conductual necesito al frente una persona con un lenguaje muy completo, con un lenguaje interno muy completo, que yo le puedo ir ayudando. En el análisis que estoy haciendo como terapeuta le puedo ayudar a que elabore todo ese pensamiento y, cierto, sus ideas, pero pues, obviamente es el que me las va a transferir y yo le Ujú. voy a poder ayudar a medida que él me las transfiere, de lo contrario, no. Ok. Nos estabas diciendo que muchas personas ya con autismo, los movimientos de autorrepresentación, de hecho estaban criticando todas estas intervenciones ABA y justamente yo te iba a decir, bueno, como que pasó de ser
la metodología que más evidencia científica tenía y que se recomendaba y que era la única que tenía pues evidencia de generar transformaciones en el comportamiento, en las habilidades, hablaban hasta de potenciar el funcionamiento intelectual y de un tiempo para acá pasó a ser como el malo de la película y ya las personas con autismo las están rechazando. Entonces, ¿cómo se explica ese cambio? Yo creo que se explica, uno, porque intentamos modificar conductas que no se podían modificar, que no debíamos modificar, ¿sí? O sea, cuando empezamos a entender que hay cierto tipo de movimientos, cierto tipo de comportamientos como tipo ritual, eran mecanismos que la persona tenía para, no sé, disminuir ansiedad o para resolver la expresión de una emoción. Entonces, en la medida que intentamos hacer todos esos cambios de conductas que no se debían eliminar, ¿cierto? Pues obviamente no hicimos bien, o sea, no generamos bienestar en la persona. Finalmente la terapia, su razón de ser es que genere bienestar. ¿Sí? Si alguien puede decir que la terapia le sirvió es porque hoy tiene un bienestar que antes no tenía, ¿cierto? Del resto no, ¿cierto? Del resto no tiene sentido la terapia. Entonces, mucho fue, o sea, hacer daños, porque eliminamos conductas y digamos que dejamos a la persona sin herramientas para expresar, para decir Claro. qué era lo que pensaba, lo que sentía, cómo manejar la emoción o cómo manejar un momento difícil, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo pienso que de ahí, pues mucho es lo que se dijo. Lo otro era también como eso tan mecanicista, porque es que pues los humanos no podemos aprender todo sentados en una mesa, en una interacción uno a uno, totalmente mecánica, diga, ah, entonces le doy el refuerzo, se lo quito. Sí, pues es que no, esa no es la vida tampoco, Ajá. ¿cierto? Entonces, entonces, modificación de conducta sigue siendo absolutamente válida, ¿sí? Ejemplo, yo tengo un niño que se está parando N veces de la silla. ¿Por qué? Porque el análisis me explicó que cada que se paraba yo le prestaba atención. Y él, el niño, ¿qué aprendió? Quiero que Patricia me atienda. Ah, no es sino pararme. Me paro y ella inmediatamente viene y me dice, pero ven, siéntate, tan. O sea, ya aprendió una manera de interactuar conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en modificación de conducta? Digo, de aquí en adelante se para y yo no existo. Me dice Patricia o me hace una seña y yo inmediatamente lo voy a atender. ¿Sí? Y me va a funcionar muy bien para el niño, no le estoy haciendo ningún daño, porque antes lo que estaba haciendo era un daño, pues de tanto pararse el niño no aprendía lo que tuviera que aprender, ¿cierto? Ujú. O estar, por ejemplo, que pasa mucho cuando los niños están comiendo, entonces se paran, entonces siéntate, párate, siéntate, ¿sí? Y entonces el que aprendió el muchachito, pues que a la hora de comer es una delicia, ¿sí? Claro, O un sea, eso recreo. tiene el adulto ahí feliz. Yo aplico la técnica de extinción y queda perfecto, ¿sí? El niño le pasó algo, ¿no? Está comiendo bien, con buenos hábitos, la comida va a estar perfectamente bien ingerida, la digestión va a estar perfecta, lo que no pasa con un niño brincando en una silla, ¿cierto? Entonces ahí va a funcionar. Pero si yo quiero, o sea, no sé, modificarle la manera como está expresando que tiene ansiedad y no le doy ninguna ayuda para que pueda expresar la ansiedad de una manera diferente, pues obviamente le estoy haciendo daño. Ujú. Uso la modificación de conducta, a lo mejor le elimino esa conducta con la que expresa ansiedad, pero lo dejo desnudo, lo dejo sin ninguna herramienta. ¿Sí? A mí me pasó una cosa, yo no me acuerdo si yo ya la conté acá, no me acuerdo. Y es que Nicolás, cuando tenía 5 años más o menos, por causa de la dentición, empezó a escupir mucho. Entonces, a mí me desagrada mucho el olor a saliva. Y él escupía en cualquier lugar y en cualquier momento. Y yo inmediatamente lo escuchaba escupiendo. Yo, Nicolás, gas. Pues todo empezó porque le molestaba mucho todo el tema de que estaba cambiando de dientes. Pero pues ahora, tantos años después, ya aprendí que fue que le di mucha atención. Entonces, cuando él ya estaba sano, se quedó escupiendo y cada vez más. Y como yo lo regañaba y tenía muchísima atención mía, o sea, yo no podía ni medio escuchar o ni medio oler porque yo ya estaba enloquecida. O sea, a mí ese tema me tenía mortificada. Pues lo que pasó fue que ya no escupía solo en la casa, sino en todas partes. Sí. Y llegó a escupir, por ejemplo, a una persona en un supermercado. Entonces, para mí era peor aún, porque además de que era angustiante,
pues yo más lo regañaba mira que eso no se hace, que no sé qué. Y cuando, gracias pues al apoyo de profesionales, como que nos pusimos en el plan y me dijeron, Beta, vamos a explicar cómo hacer esa extinción y no le vas a prestar atención a esa conducta y que él no logre nada con eso, pues en un día lo logré. O sea, 8 de la mañana, todo fue planeado. Yo dije, no va a pasar nada, me voy a aguantar el olor. Incluso me escupía en la cara. Entonces porque claro, él se fue desesperando más porque como veía que no encontraba la respuesta en mí. Y yo, pues, todo el día lo planeé para estar con él en actividades funcionales. Armamos un rompecabezas, armamos legos. Éramos armando el rompecabezas y de verdad las fichas eran nadando en En líquido. saliva. O sea, de verdad, una cosa asquerosa. Y me caía los ojos y yo no hacía así, porque eso era también, nada, yo lograba, o sea, pero yo tuve que hacer todo un ejercicio, pues, y entre los intercambios de actividad, yo entraba al baño, me lavaba la cara, respiraba profundo, porque estaba siendo muy difícil. Y el niño era en serio súper descompuesto, él como que no entendía, era desesperado como, pero ¿por qué? Estoy al máximo límite de escupir y esta no, yo era concentrada en la tarea, o sea, ay, sí, qué chévere el rompecabezas, listo, ya sigue ir al supermercado, escupió en el supermercado y yo, listo, empaca las cosas, o sea, yo enfocada en lo que estábamos haciendo y para nada mencionando ni haciendo nada respecto a escupir. 8 de la noche se acostó a dormir, este niño nunca volvió a escupir. Pero, o sea, en ese sentido, yo digo, wow, o sea, yo ahí quedé convencida. Sí hay que hacer, o sea, sí hay que hacer algo conductual, Claro, porque o si no, ¿hasta dónde hubiéramos llegado con eso? claro. Que fue súper difícil y me tocó a mí, porque es que ya lo habíamos hablado con terapeutas, esa fue la misma época de la terapia cognitivo-conductual y le mencioné eso a la profesional y no me supo guiar, pues, y no supo, pues, como qué hacer. Pero mira que con un solo día concentradito de no darle atención a esa conducta, ya Sí, no volvió a hiciste una suceder. extinción perfecta. Pero además mira que fue aparte de que eliminaste toda la atención para esa conducta, ¿sí? Le permitiste tener mucha interacción todo el tiempo, ¿cierto? Exacto. Hubo todo el tiempo interacción, no fue que abandonaste a Nicolás a su suerte, sino que Nicolás tuvo actividades funcionales, atención tuya, etc. Lo único que dejó de pasar es que la mamá le hiciera señalamientos cada vez que escupía. Obviamente no creo que Nicolás se queje hoy de que le hayan quitado la escupida, ¿sí me entiendes? O sea, esa no era una Ajá. conducta ni necesaria, no le hacía falta para nada, ¿sí? Era simplemente un aprendizaje que él había hecho, ¿sí? Entonces, tengo a mi mamá disponible 100% si escupo, Ay, ¿sí? sí. Me imagino que inclusive hasta en el mercado debe haber aprendido. Cuando estaba muy aburrido, arrancaba a escupir Claro. y salías volada con él. Entonces, se había vuelto un mecanismo muy, pues, muy exitoso. Eso es la conducta funcional, ¿sí? Bueno, mira, aquí ya porque quisiéramos pues seguir, pero tenemos pues ya que ir como avanzando. Pero vuelvo al tema de por qué finalmente pasó a ser como el malo de la película Lava. Y yo aquí estoy pensando en dos cosas. Uno, recordando viejos tiempos, Mm, y aquí pues el momento vergonzoso que normalmente hacemos al comienzo, pues lo voy a contar ahora, cuando yo empecé a trabajar con ustedes, ¿cierto? Que estábamos en la época de todos los principios de modificación de conducta y era tal cual lo describías, igualito. 4 o 5 niños adelante, cada uno con un objetivo conductual que le estábamos trabajando, por decir algo, imitar, entonces que levantara la mano, igual que yo lo hacía, haz esto, lo hizo y teníamos el delantal, las terapeutas, llenos de mecato. Entonces esto era, no se me olvidan los goodies de Mm, colores, por cada vez que alzaba la mano era una bolita de un color o una papita y me acuerdo que todos los meses se compraban, pero cantidades, o sí. los de chocolate, Los MM. los bueno, entonces cuando yo lo pienso, claro, entre que da risa, da un poquito de pena, pero era el momento que estábamos viviendo de la modificación de conducta plena y de toda esa terapia plena, Sí. muy clara,
¿Qué logramos? Obviamente que ellos aumentaban los repertorios de imitación o de seguimiento de instrucciones o lo que les quisiéramos enseñar, pero cuando hablabas de que muy mecanicista, pues además con un costo muy alto en términos de la salud, pues de lo que era la De dieta, nutrición, la sí, dentición, por Dios. Bueno, entonces eso nutrición, todo. pienso que también un poco es como una de las críticas. La otra que la he leído de personas con autismo, porque entonces es el tiempo que se demoran en esto, porque como decías, deben ser terapias idealmente muy individualizadas o muy pocas personas, uno máximo dos personas es lo ideal. Mm, Y cuando, sobre todo en otros países, llevan a cabo esta terapia estricta, pues realmente son 8 horas. Se habla de que deben continuas. ser 40 horas de intervención en la semana, imagínense, en este plan de repita, 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 en un entorno donde todavía no hay generalización. Entonces también entiendo pues que es una crítica muy grande Claro. a esa intervención tan poco centrada en el entorno natural. María, de ahí nació el concepto de crecer extraterritorialmente, ¿sí? Que fue de las cosas que más me impactó Uy, sí. cuando yo entendí que lo que estábamos haciendo era como llevar a los niños a vivir una vida que no era, ¿sí? O sea, no era el territorio de Ujú. un niño es su casa, su guardería o su kinder, o sea, es el mundo, ¿sí? Y obviamente lo que estábamos haciendo era sacar ese niño del mundo, ¿sí? Ponerlo como en un laboratorio y llevarlo a estas intensidades, pues eran santos, realmente, pues además eran santos, o sea, 4, 5, 6 horas en esta historia, ¿cierto? Imite, diga, mueva, coloree, no sé qué, sí, Habla, me acuerdo que le hable, decíamos, habla. habla, terrible, Dios pues, o sea, terrible, o mío. sea, sí, sí fue, sí fue. Y eso, para mí, pues, de las cosas más graves fue eso, o sea, era un niño que estaba creciendo donde no tenía que crecer, un niño que no conocía el juego, pues porque hasta cuando jugábamos era terapia, ¿sí? Ay, Entonces, sí. terrible, ¿sí? La queja es válida. Pero como les digo, eso no significa que no sea, que los principios dejaron de ser válidos. No, los principios siguen siendo irrefutables. O sea, no hay nadie que haya podido demostrar que no existe la ley del refuerzo. En cualquier lugar, en cualquier cultura se puede demostrar que el refuerzo opera. Pero ¿cómo lo usamos? Es como todo, es como o sea, la medicina no es el problema somos los médicos o los psicólogos quienes lo aplicamos. Hicimos una muy mala aplicación, pero no quiere decir que no sea válido, ¿sí? O sea, hoy la vamos a seguir usando seguramente por muchos años, pero hoy la usamos muy distinto, ¿sí? O sea, lo usamos en ambientes naturales, con unos análisis muy bien hechos, entendiendo qué es lo que hay que modificar o qué es lo que hay que aprender, ¿sí? Porque también, o sea, por ejemplo, el tema de enseñarles a parecer normales, pues, eso, por Ajá. ejemplo, eso fue terrible, ¿sí? Que saluden como todo el mundo, que hablen como todo el mundo, que miren como todo el mundo, que fue mucho tiempo por desconocimiento. Esa sí creo que ahí no estábamos haciendo las cosas por hacerlas mal, sino que las estábamos haciendo por no entenderlo. Yo creo que queríamos hacer lo mejor posible, pero no estábamos entendiendo muy bien qué era lo que pasaba, ¿sí? Entonces creíamos que había que hacer contacto visual sí o sí porque los neurotípicos siempre miramos a los ojos cuando estamos hablando, o la mayor Ajá. parte de las veces. Pero eso no significa que es la única manera de conversar. Yo puedo conversar con ustedes sin estarlas mirando, ¿sí? Ajá. Puedo estar haciendo otra cosa aquí. Los costureros de tejedoras, cada una está aquí y están conversando. No hay contacto visual, eso está bien. Pero de alguna manera pensamos que eso era importantísimo en lo que hicimos los muchachitos, ¿sí? Mírame, mírame, pero mírame y mírame, ¿sí? Y el pobre muchachito, pues mirar no era lo que tenía que hacer. No, tenaz. Pues yo cada vez que converso con ustedes me siento más afortunada. La intervención de Nicolás inició hace 14 años y siempre el foco fue, o la guía terapéutica que nos han dado ha sido en ambientes naturales, en el día a día, generalizar, pero de la mano de, por ejemplo, lo que tocó hacer para lo de la escupida, otras cosas que de pronto a mí me han molestado y el terapeuta me dice, pero pues
si él está caminando de un lado a otro, pues es a ti a la que te molesta, a él lo tranquiliza, déjalo, ¿cierto? Ujú. O sea, no porque a ti te moleste, mamá, que él camine de un lado a otro, le vamos a cambiar esa conducta. Entonces, con la conversación de hoy estoy entendiendo mucho, porque yo converso con muchos papás y si hay una satanización y hay como una polarización, o sea, como que o es horrible o sea, o modifíquele la conducta como el lugar y tiene que poner al muchachito como yo quiero que Mm, sea, o déjelo ser libre y hacer lo que quiera. mm. Y en alguna época, cuando Nicolás tenía 9 años, estuvo en una institución donde esa era la filosofía, estuvo un añito allí donde era, hay que dejarlo ser, y pues se la pasó comiendo tierra, cada vez más tierra, y migando papel y haciendo polvito de papel, y empezó a hacer unas cosas pues que no le beneficiaban, y yo me llegué a sentir como yo, ay Dios mío, yo lo maltrataba antes, porque ellos me explicaban, no, es que usted hay que respetarlo. Y si usted le hizo lo que hizo para que dejara de escupir, es una falta de respeto porque él quería escupir. Y yo alcanzaba a cuestionarme como, bueno, Dios mío, ¿qué será lo bueno? O sea, ¿qué hago? ¿Cierto? Porque uno de todas maneras de papá, pues lo quiere hacer bien. Sin embargo, pienso que sí, yo sueño con que haya un equilibrio, ¿cierto? Ujú. Y pienso que el resultado que hoy tenemos de Nicolás a sus 16 años es un niño estable, con equilibrio y con bienestar. Pero en general, ¿cuáles serían los aspectos positivos o las bondades de todo este tema conductual? Que estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Sí, o sea, cuando estás haciendo un buen trabajo desde el punto de vista de tratamientos conductuales, tú estás partiendo de unos análisis muy exhaustivos que te permiten entender qué es lo que realmente le está pasando a la persona o por qué la persona necesita hacer un cambio en ese comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, hoy puede que una persona que se esté mordiendo, yo parte de lo primero que voy a hacer es mirar cómo se está mordiendo, ¿sí? Porque si es el mordisco que puedo hacer yo también cuando no se me golpea un dedo y haga, Ajá. ¿cierto? Que es para quitarme el dolor, pues yo no me voy a preocupar. Pero si la persona está haciendo un daño, yo sé que ese comportamiento se tiene que cambiar, ¿sí? Yo sé que le tengo que ayudar a entender por qué lo está haciendo y a encontrar otra manera de que eso que le está liberando este mordisco lo pueda hacer de manera que no se haga un daño, ¿sí? Como el niño que, por ejemplo, que se está golpeando también, o sea, puede que esté haciendo esto y que esto sea una cosa táctil que sea, no sé, agradable, lo que sea, pero Ajá. resulta que si el golpe está desprendiendo la retina, pues está muy mal Claro. hecho que el terapeuta diga, ah, no, no, olvídate, y voy a usar los principios conductuales para poder ayudarle, ¿sí? A que esto, ¿sí? Lo cambie por algo que no le haga daño, porque hoy Ujú. lo que estamos haciendo es eso. Por eso hablamos de apoyo conductual positivo, en vez de modificación de Ujú. conducta, porque lo que estamos es, entiendo para qué está haciendo eso, se lo voy a buscar eliminar si le está haciendo daño, ¿sí? Pero se lo voy a cambiar, le voy a ayudar a que aprenda otra conducta para la misma función, para que Ujú. cumpla el mismo objetivo, ¿cierto? Entonces, si era para liberar ansiedad, entonces otra que le libere ansiedad. Ujú. No sé, mover la rodilla que no va a pasar nada, a lo mejor, ¿sí me entiendes? Entonces, ese es parte, o sea, siempre vamos, yo por eso digo, yo no creo que vaya a dejar de utilizarse o que no tengan sentido los principios del comportamiento, no, pero lo que vamos a hacerlo hoy es que lo vamos a hacer bien hecho, ¿sí? Y aquellas cosas como el caminado que te dijeron, no, pues porque le va a quitar el caminado, eso le está quitando, y a usted qué problema le da que camine, ¿cierto? Eso Ujú. no lo vamos a tocar, ¿cierto? O sea, ya hoy somos mucho más responsables en el sentido de que el análisis nos tiene que llevar a decir, esto sí se debe cambiar porque esto está dañando, ¿sí? Esto le está haciendo un daño. Esto no, porque esto simplemente es una molestia para otra persona. Yo en estos días estaba conversando con uno de mis hermanos, me decía, conocí el famoso muchacho que está sirviendo café en Starbucks, que se mueve, que tiene todo un ritual muy, parece que muy peculiar de movimientos, un muchacho con autismo, y lo que al final es que la gente toda ha entendido e incluso parece que hay mucha más clientela en ese Starbucks porque el muchacho es muy simpático, ¿cierto? Se ríe, es muy amable con las personas en medio de todo su ritual. Mira, ya nadie se preocupa, ¿cierto? Yo creo que vamos consiguiendo ese tipo de cosas. Vamos entendiendo que ese muchacho, para poder elaborar ese café, tiene que hacer todos esos movimientos que a nosotros puede que nos parezcan simpáticos, pero para él son una solución, ¿sí? Ok. Y no se los vamos a modificar.
Bueno, no sé, es muy difícil sacar conclusiones de hoy. Bueno, voy a intentar. Análisis conductual aplicado, una serie de principios aplicados a cambiar comportamientos, pero que los debemos utilizar entendiendo la naturaleza, las necesidades de la persona con autismo, sin pretender simplemente amoldarlo a nuestro deseo y que debe realizarse en un contexto terapéutico no artificial, sino dentro de lo que serían sus contextos naturales. Y entendiendo que hay factores internos, ¿sí? Que no todo es que el Claro, muchachito tiene consecuencias o que están dando atención o no sé qué. Hay factores internos que debemos conocer, entender y que probablemente son los que van a necesitar una solución, ¿sí? Que el cambio puede ser, no sé, que yo le ayude con un ansiolítico, ¿sí? Porque perfecto. hay un factor interno que debo modificar. O sea, teniendo también una visión como muy integral de la persona y Totalmente. no mirando solamente esa mirada, pues como teniendo en cuenta solamente los aspectos de las consecuencias de ese Sí, comportamiento. no solamente la conducta que veo, sino también el interior de esa persona que puede estar pasando. El dolor, el cambio hormonal, sí, tantas cosas que nos pasan internamente que también cambian nuestro comportamiento. Ok, ¿quieres concluir algo tú también? Pues no, lo que les decía ahorita, quedo súper feliz con la conversación porque aclara muchas cosas. Mucho de lo que hemos vivido con Nicolás se refiere a lo conductual y hoy en día todavía pasa que de pronto resulta en el comedor dándole golpes a la mesa y de pronto pegó un eructo. Entonces mira, era un gas y uno ya está juzgando, o sea, inmediatamente le empieza a golpear alrededor. Juzgamos, Sí. como pero a este alborotó y no, era un gasecito que le molestaba y está sintiendo diferente a como podemos sentir. Entonces, no, muy feliz y muy agradecida nuevamente por aceptar esta invitación. Ojalá pues sea muy útil toda esta información que estamos trayendo, que se lo sigan recomendando a las personas que les pueda servir y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.